sea que ya estamos con nuestros amigos de YouTube, por fin. Qué bueno. Qué bueno que ya Bienvenidos, nos sí. conectamos con Sí, la audiencia la semana pasada tuvimos un poquito de dificultad. de YouTube. Los hemos invitado en YouTube, pero finalmente apareció como cancelado. Me comentaron algunas personas en los mensajes que enviaron. Pero aquí estamos para nuestros seguidores en YouTube, aunque hoy nos vamos a conectar por Facebook, nos vamos a conectar por Instagram y esperamos poder pasar un ratico agradable con ustedes. Me alegra muchísimo que estemos aquí, de nuevo aquí con el profesor Alejandro. Alejandro, ¿cómo te fue esta semana? Muy buenas noches para todos. No, esta semana estuvo movida y agradeciéndole a todas las personas que de alguna manera a través de sus redes sociales se unen a este live, a tus redes. ¿Cuáles son tus redes por donde pueden? Mayor es feliz, Mayor nos tenemos aquí, feliz. Mayor es feliz, esas son nuestras redes, sea en Instagram, sea en Facebook, sea en LinkedIn, sea en YouTube, Mayor es feliz. Okay, bueno. Aunque en Facebook hace poco nos trasladamos como Mayor Feliz Colombia. Ah, qué bien, muy bien. Cuéntanos de las tuyas. Y las mías sí me pueden seguir a través de terapeuta Yehuda Alejandro y a través de Cádiz de Vida, ya sea por Facebook o por Instagram. Cádiz de Vida, qué nombre más lindo. Cádiz de Vida, sí, ese es el nombre de, digamos, de mi centro de operaciones, Cádiz de Vida. Bueno, entonces, para entrar en materia, en esta cita que tenemos con toda la audiencia para hablar sobre radiestesia. Sí, seguimos hablando de radiestesia. La semana pasada hicimos un enfoquecito, definición, mostramos algunos de los elementos con los que se hace radiestesia y hicimos algunas pruebas allí, aunque no nada comparado con lo que vamos a vivir en nuestro taller de radiestesia. Aquí sí que vamos a probar otras muchas cosas que se pueden hacer con la radiestesia. Hoy nos vamos a enfocar en dos elementos. Uno, cuéntanos cuál es uno de los elementos que decidimos. Hoy vamos a abordarlo a través de la magia de la iniciación. Cosa que nos puso a estudiar bastante aquí con Alejandro. Nos hemos trasnochado revisando todos los conceptos de la iniciación, todos los iniciados, porque siempre hay como unas ideas extrañas cuando uno habla de radiestesia, como si fuera algo salido, no sé, por allá, algo extraño, de ¿cierto? Lo natural, algo extraño. Salido de Pero lo natural. Sabemos que es algo científico, que es algo espiritual, que es algo obviamente natural, que es algo reconocido desde la antigüedad. Estudiamos mucho, ¿no? Bastante, sí. Y nuestro segundo tema va a ser activar, conectar y programar. Esto para convertirme en un radiestesista. Entonces, entremos en materia en el tema del día de hoy, la magia de la iniciación. La magia de la iniciación. Hay en la historia de la humanidad muchísimos iniciados, muchísimos. Sin embargo, cuando hablamos de iniciación, quizá uno piensa en grandes nombres. De pronto Platón, de pronto Pitágoras, Moisés, el mismo Jesús como uno de los grandes iniciados. Claro. Buda, ¿cierto? O sea, tenemos grandes personajes como iniciados. Entonces uno podría llegar a creer que, y yo que soy un simple mortal, en esta tierra hermosa, única, espectacular, Colombia, Valle del Cauca, yo que no soy de ninguno, ni familiar de ninguno de estos que nombramos, ¿podría yo ser un iniciado?
¿En qué consiste la iniciación? ¿Qué es eso de la iniciación? Bueno, para que podamos platanizar este tema, tenemos que irnos un poquitico, no solamente de estos grandes personajes de la historia, lo que han sido las sectas, lo que han sido los grupos religiosos, lo que han sido las escuelas, las instituciones y finalmente las universidades, Sí. han utilizado las iniciaciones. ¿Esto con qué? Con el fin, pues, de crear una comunidad, ¿sí? Y a los que acceden a esta comunidad se les va a brindar los secretos o la información privilegiada De esa comunidad. de el sentido de esa comunidad. Entonces, espera, muy importante este punto. Todos los que queremos ser iniciados en algo, somos los que asumimos el compromiso de ser parte de ese algo que queremos. Eso que queremos tiene unas características, tiene unas orientaciones, tiene una organización, tiene unos elementos y parte del proceso de ser iniciado es que yo reconozco mi compromiso, me comprometo a utilizar adecuadamente esos secretos que se nos están dando, me comprometo a ser ético, me comprometo a ser juicioso con lo que estoy adquiriendo, porque estos procesos de iniciación parten del compromiso. En todos los grupos hay iniciación. Exactamente, sí. Quiero también entrar en el tema de que, a pesar de que todos tenemos naturalmente esa capacidad, pues sí, yo sé que muchos podrán de manera innata empezar a hacer abordajes a través de la radiestesia o a través de cualquiera de estas agrupaciones o de estas comunidades, lo pueden hacer. ¿Qué es lo que brinda esa iniciación? Pues que te van a dar un orden, te van a dar un conocimiento. Entonces, ese aporte es el que hace que tú de manera responsable puedas accesar a esa ciencia, a ese conocimiento, a esa información privilegiada. Correcto. ¿Sí? Por eso decíamos, la persona que quiere ser iniciada en algo es la persona que dice, voy a darle vida a eso que me están dando, a eso que me están enseñando. Si me enseñan a utilizar las varillas, si me enseñan a utilizar el tensor, si me enseñan a utilizar el péndulo, si me enseñan a utilizar mi percepción, la capacidad de vibrar con mi entorno, tiene que aprovechar esa enseñanza para darle también su toque personal, para darle vida, para darle el ánimo, la disposición, la verdadera utilización, el justo aprovechamiento, el beneficio hacia la comunidad. Porque todo lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos buscando es que ustedes se hagan a unas herramientas, que mayor cantidad de personas conozcan estos elementos y puedan beneficiarse ellos y su entorno. Porque ¿qué pasaba con las iniciaciones antes? ¿Quiénes las recibían? Bueno, en todos los grupos o comunidades, de alguna manera, siempre han utilizado esto como grupos privilegiados, grupos cerrados. Unos elegidos. Que eran los que, digamos, si tenían dinero, si tenían poder, si tenían fama, qué sé yo, podían accesar a este tipo de iniciación y continuar con los procesos interiores de cada una de estas comunidades. Aquí realmente lo que vale la pena aclarar es que
la ciencia, porque la radiestesia es una ciencia, todos podemos ingresar, todos podemos iniciarnos en este tema de la radiestesia y utilizar y beneficiarnos de todo el conocimiento que nos pueda brindar esta hermosa herramienta o a través de los instrumentos como el péndulo, las varillas y el tensor. Y tú, acuérdate que el principal instrumento de medición eres tú. Por eso, ¿qué es lo que buscaban todos estos personajes? Por ejemplo, encontramos desde la alta antigüedad, ¿no? Que básicamente, por ejemplo, Moisés, encontrábamos que en la historia, para nosotros, el Señor casi que ya hacía magia, ¿cierto? Pero la verdad es que él era un estudioso. Él tenía el deseo de penetrar el secreto de las cosas. Y eso lo impulsaba a estudiar, a prepararse, a buscar, a investigar, a entrenarse, a exponerse. Él tenía una sed de saber y lo más importante, quería entrar en el secreto de las ciencias divinas. Exactamente. Esto es parte de las ciencias divinas. Exacto. Entonces, la historia de Moisés la conocemos cuando él se volvió el líder del pueblo hebreo, pero para poder haber sido el líder del pueblo hebreo, debió haber tenido una iniciación. Y esa iniciación, ¿dónde la obtuvo? La obtuvo en la casa de Faraón, siendo el hijo de la princesa o de la hermana. Ni nos vamos a meter por allá porque entonces, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? El privilegio de él fue que por estar en casa de Faraón tuvo acceso a los maestros. Pero había otros allá que estaban en la casa del Faraón y no hicieron eso. Bueno, él era el que quería encontrar los secretos. Él era el que quería. Porque en tu casa van a haber muchos. Tienen la oportunidad de estudiar, la oportunidad de hacer, la oportunidad de compartir, la oportunidad de comprar, la oportunidad de aprender. Tú tienes la oportunidad de aprender. Más tú decides si la aprovechas o no. Porque ahí pueden estar todos los recursos. Más si yo no aprovecho la oportunidad, entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar? Ahí estaba, claro. Pero obvio que me encantó una característica del hombre, alma de acero y voluntad de hierro. Porque muchos le decían, pero si tú lo tienes todo el rey, ¿para qué estudias? ¿Para qué te preparas? Tú no tienes necesidad de esto, lo que tú digas y hagas eso es. Y él decía, no, yo sí quiero estudiar, yo sí quiero aprender, yo sí quiero saber el porqué de las cosas, yo sí quiero tener unos elementos, unos instrumentos, unas herramientas que me permitan abordar al mundo, que me permitan conocer la verdad, que es algo, sabemos, sumamente amplio, más es distinto cuando tú te ocupas y eres capaz de asumir. Y por supuesto que le tocó luchar y estar en contra de muchas cosas, incluso de su familia, incluso de su entorno, porque la expectativa que se tiene a veces con alguien no es la expectativa que uno tiene con uno mismo. Uno tiene que seguirse a uno mismo. Parte de ser iniciado, parte del proceso de iniciación es que yo soy capaz de identificar lo que quiero y soy capaz de perseguirlo. Soy capaz de darme cuenta a tiempo de qué me sirve y de qué no me sirve. Soy capaz de asumir la responsabilidad de generar un cambio. Los cambios no son fáciles y para eso tú tienes que estar en un proceso de iniciación. ¿Qué otra ventaja nos ofrece la iniciación? Los grupos, ¿no? Los grupos que están interesados en lo mismo. Sí. Para concatenar aquí esto de los grupos con el tema de Moisés, es rescatable para todo el público informarse. Moisés fue un radiestesista. Su báculo, ¿sí? Fue su instrumento de radiestesia. Era el instrumento de radiestesia de esa época.
Y lo que revelan las fuentes orales es que él en ese báculo tenía grabados los 72 nombres de Dios. Y de acuerdo a la situación en la que él se enfrentaba, pues sencillamente cogía su báculo y activaba ese circuito sagrado o ese nombre de Dios que requería, el atributo que estaba necesitando para poder obtener el beneficio de la energía en este caso. Y los grupos son los seguidores que pudieron darse cuenta de eso, ellos también quisieron obtener esa información. Bueno, y lo otro de los grupos que me parece muy importante es que un grupo te puede dar apoyo. Si están una o dos o tres personas interesadas en el mismo tema, eso nos ayuda, porque uno se siente acompañado. No tienen que ser 10, ni 15, ni 20. 2, 3, 4, 5, ya bastantes. 2 o 3 personas que estén interesados en el mismo tema, que lo estén estudiando, que generen un espacio, que generen una dinámica de revisión y de práctica, ya ese es un grupo de iniciados, de personas que están en la misma senda y que se apoyan. De hecho, para seguir aquí, que me gustaría hablar de Pitágoras y Platón, pero como también revisamos a Jesús, me encantó muchísimo sus propuestas. Quizá una de las iniciaciones más famosas que conocemos son las que se dan a través del agua y el fuego. Pero quizá una de las más famosas es la del agua. Muchísimos de nosotros nos hemos iniciado en grupos muy importantes a través del agua. A través del agua. ¿Y qué opciones nos da el agua? Bueno, el agua es un elemento de origen divino, porque si miramos el texto sagrado hablando de la creación, el agua no, en ningún momento el creador dijo, hágase el agua y el agua se hizo. Es un elemento divino que separó las aguas, ya estaba, sí. la separó. Y el agua nos sirve de purificación. Para purificarnos. Sirve para purificarnos. La primera purificación que uno hace todos los días. El baño. El baño es una purificación y digamos que en la tradición religiosa esas iniciaciones se hacían con la inmersión en el agua, que algunos llamaron bautizo. Bueno, con el bautizo. El bautizo se hacía a través del agua. El elemento era el agua. Y también está el fuego. El fuego, otro elemento fundamental. Exactamente. Entonces, ese fuego ya viene en un sentido un poco más profundo, más figurado, porque cuando decían que descendía el Espíritu Santo, era el fuego, el elemento fuego bajaba con el Espíritu Santo. Hablan de que las letras hebreas representan el fuego, que el texto sagrado representa el fuego. Entonces, siempre habrá en esas iniciaciones estos dos elementos. Y la principal representación del fuego es la vida, el calor. Si tú tocas un cuerpo y está frío, tú dices, ya no tiene calor, ya no tiene fuego, ya no tiene vida. Por eso, como seres humanos, ubicamos el calor, la temperatura de nuestro cuerpo como fundamental para la vida. Ese fuego, esa energía, ese calor es fundamental y todos lo cuidamos. Si tú tienes un bebé, tú lo acunas, lo cuidas, lo calientas. Si tú tienes un ser querido, tú lo abrazas, le das calorcito, le das vida. Entonces, esa proximidad del calor del fuego la estamos constantemente asimilando al proceso de existir o de iniciar una relación, de iniciar un conocimiento, de iniciar una empresa, como que nos damos la mano, nos abrazamos, transmitimos calor. El agua y el fuego son fundamentales en la iniciación. Y el fin de eso es que haya una fuerza tal que el amor que tenemos por la humanidad, que el corazón nos palpite, que el interés que tenemos por el otro sea real,
Y ese interés real es el que nos permite que esto que hacemos realmente genere un beneficio para el otro. Ese beneficio no es nuevo, nosotros sencillamente ahora estamos transmitiendo algo del saber universal. Y ese saber universal lo estamos tomando por partecitas para que lo podamos digerir, para que lo podamos aprovechar, para que lo podamos aprender paso a paso. Entonces, quizá cerrando un poquito con estos antepasados que nos hablaban de la iniciación, pues obviamente estamos hablando del amor transformado en acción, que fue una de las grandes conclusiones a las que llegan la mayoría de los iniciados. Si nosotros, si nosotras estamos en este camino, es porque también estamos ubicando maneras de hacer esa transformación. No solo del otro, porque a veces se nos facilita más verlo en el otro, sino esa transformación en nosotros, mi transformación para transformar al otro, mi respeto por el otro, darle vida a su propio fuego, darle oportunidad de que discurra en su propia agua, que sea. Y lo que hacemos un poquito con estas herramientas que el universo nos ha dado muchas es de pronto encontrar una compañía, una orientación, otra propuesta, otras ideas que nos den como una basecita para las tantas cosas que tenemos que hacer. Fundamental, miren hasta dónde va la iniciación. ¿Qué más encontramos con la iniciación, Alejandro? Cositas chéveres, ¿no? Sí, vimos bastante. La humildad, por ejemplo, vimos de Platón, muy importante. La búsqueda de Pitágoras de que eso se masificara, ¿sí? La posibilidad de descubrir y de crear. Bueno, muchas cosas. Pero se nos está yendo el tiempo. El tiempo, sí. En la historia hay muchos ejemplos de la iniciación. Lo importante y rescatable aquí es que para abordar el mundo de la radiestesia, para abordar la ciencia de la radiestesia, es indispensable una iniciación. Es ideal, una iniciación. Una iniciación. Porque esta iniciación, de alguna manera, nos va a llevar a este proceso de activar, conectar y programar. Vamos a ampliar estos tres términos. ¿Qué es activar? Activar es, hablamos en la charla pasada de la electrosensibilidad, ¿sí? Entonces, activar la electrosensibilidad de cada uno de nosotros requiere que conozcamos que en nuestro cuerpo, pues, tenemos unos centros de energía más conocidos como chakras, y en las palmas de nuestras manos, aquí y aquí, nosotros tenemos unos chakras menores. Estos dos chakras menores, palma derecha, palma izquierda, y en las yemas de los dedos tenemos las huellas dactilares que están cargadas de electromagnetismo. Son indispensables para este trabajo de radiestesia, porque los instrumentos se cogen por las manos, ya sea el péndulo, ya sean las varillas o ya sea el sensor. Entonces estos chakras que se conectan energéticamente se hace a través de nuestro sistema nervioso hasta que lo llevemos a nuestro cerebro, ¿sí? Entonces es importante esta electrosensibilidad, activar la electrosensibilidad de cada persona para que tenga una buena conexión, o para que como receptor, porque yo soy el receptor que voy a hacer la medición, pueda recibir esas ondas de forma, esos campos de energía que a través de esas huellas dactilares, a través de esos chakras menores, entrando por mi cuerpo, a través del sistema nervioso, lleguen a mi cerebro y pueda tener yo una interpretación. Listo. Y también tenemos en doble vía esta información que viene y también la información divina a través de nuestros canales energéticos
y eso genera una respuesta que va a posibilitar el aprovechar esa información. Parte de lo que hacemos en nuestro taller es esa activación personalizada. Cada persona recibe la activación y empieza su proceso de práctica. Acuérdense que activar o tener todos los recursos no es lo mismo que aprovecharlos o hacerlos. Entonces, empezamos con la activación, pero luego tenemos que hacer la conexión. Conectar. Entonces, yo ya, digamos, tú sales y digo, ay, tengo activados mis chakras, tengo activados mi electrosensibilidad, tengo mis elementos, ya me hice a ellos. Venga, y su conexión, ¿cómo está tu conexión? Hacemos todo lo posible para que se genere, además de la activación, la conexión con lo que tú requieras para que a partir de ello, activado, conexión ya funcionando, tú puedas hacer la programación. ¿Qué vamos a programar? Bueno, entonces, para resumir también esta conexión, y entendámoslo así, están los campos de fuerza, están los campos de energía que emiten los objetos y los seres vivos, ¿sí? Entonces, todo esto viaja a través del espacio o a través del universo. Y nosotros, cada uno de nosotros tenemos una chispa divina, un alma, un espíritu, una parte de divinidad que está revestida de este cuerpo físico. ¿Cómo conectamos nosotros con los mundos superiores? Es decir, con el universo, con la conciencia colectiva, con la supraconciencia, con la fuente de divinidad. Pues es a través de mi yo superior. Entonces, mi yo superior se conecta al mundo exterior para poder recibir esos campos de energía, esos campos de fuerza. Porque yo te digo, Tere, yo utilizo este cuenco, le doy un golpe. ¿Has visto las ondas? No. No las has visto. Hemos escuchado el sonido del cuenco, pero esto emitió unas ondas. Esas ondas son las que viajan y a través de mi yo superior van a entrar dentro de mí y voy a poder hacer una medición de esas ondas. Bueno, esto es una partecita porque tiene muchísimo más. Igual está mi yo interno, igual está mi entorno, igual hay muchos elementos. Más todo eso lo regulamos de tal manera que se dé la activación y se dé la conexión que nos permita la programación. ¿Qué es lo que vamos a programar? Muy bien. Entonces, tenemos el emisor, en este caso, como ejemplo, pusimos el cuenco y yo soy el receptor. Entonces, mi sistema nervioso es el que hace de aparato sensible para recibir esas ondas o esas frecuencias, ¿sí? Y estas sensaciones captadas por mi cuerpo van a viajar por mi sistema nervioso hasta mi cerebro y es allí lo que viene la programación para que se convierta en un reflejo condicionado. Es decir, de acuerdo a ese instrumento que yo utilice, sea el péndulo, debo condicionar o programar las respuestas para una correcta interpretación. También el de las varillas tiene su condicionado o su programación para yo poder entender cuando esté haciendo mediciones cuál es la interpretación correcta de ese instrumento. Y también el tensor. Entonces, si la respuesta es positiva, si es negativa, si es simpática, si es antipática, si es sí, si es no, o sea, la programación dependerá de lo que definamos o acordemos al momento de tener nuestro instrumento. Entonces, en el taller que vamos a trabajar activación, conexión y programación. ¿Cuándo van a ser los talleres? Entonces, recordarles
queridos míos, que el 19 de agosto vamos a estar en Zarzal por la tarde y es un obsequio que le doy a mi querido pueblo, el pueblo de mi madre, lo hago en nombre de mi mamá y ojalá aprovechen ese beneficio este sábado 19 en la tarde, quienes quieran aprender un poquito de estos conceptos de radiestesia, quieran iniciarse en este compromiso y quieran salir ya con su activación, su conexión y el inicio de su programación para que empiecen a hacer todas las prácticas del mundo. Esperamos poderlos estar acompañando. Y en Cali vamos a tener el 2 de septiembre nuestro taller también en la tarde, en el que vamos a trabajar la radiestesia. De todas maneras, no dentro de 8 días, sino el jueves, no el miércoles, sino el jueves de la otra semana, junto con Empoder, con la doctora Mónica, vamos a estar trabajando esta parte de la radiestesia. Vamos a hablar de otros aspectos, algo diferente a lo que hablamos con Alejandro hace 8 días y hoy. Vamos a hablar de otros elementos el jueves de la otra semana con ustedes para que estén pendientes y les voy a estar comentando cómo conectarnos y demás. Y recuerden también que quien quiera más información se puede comunicar al 300-430-3182. Con mucho gusto, es un WhatsApp, mandan un mensajito, yo soy tal, estoy interesada y con gusto yo les estaré contestando personalmente qué podemos hacer al respecto. Bueno. Muy bien, entonces quedan todos cordialmente invitados a la comunidad de Zarzal para que hagan este proceso de iniciarse en la radiestesia aquí con la doctora Tere y a la comunidad de Cali a través de Empoder el 2 de septiembre para que se inscriban y puedan iniciar este tema tan bonito como es el de la radiestesia, para que puedan aprender a manejar su péndulo, para que puedan aprender a manejar sus varillas, para que puedan manejar el tensor, si es el caso. Entonces, quedan todos cordialmente invitados a este taller. La maestra es Tere. Así muchísimas gracias, Alejandro, por todo, por habernos acompañado, por estar estos días. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con la comunidad. Bueno, queridos míos, recuerden que todos somos un corazón. Los quiero mucho. Hoy nuestros amigos de YouTube, para la próxima esperamos estarnos viendo, sí.